203 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Reu tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abram, a Nacor y a Aram. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abram, Nacor y Aram. Y Aram fue el padre de Lot. Pero Aram murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abram como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Aram, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abram, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Aram y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Aram. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Aram, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situado entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Es la palabra del Señor, hermanos. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso que estás en el cielo, damos gracias por tu palabra, damos gracias, Señor, por la bondad que tú muestras con nosotros al permitirnos, Señor Dios, tener tu palabra frente a nosotros, tu palabra con nosotros y tu palabra en nosotros. Te pedimos, Señor Dios, que a pesar del predicador, reconociendo, Señor, que soy un hombre pecador, con debilidades, sujeto a pasiones, con limitaciones físicas, con limitaciones intelectuales, con limitaciones sobre todo espirituales, Señor, es imposible que pueda un hombre como yo, Señor, tomar tu palabra perfecta y transmitirla de manera perfecta. Sin embargo, Señor, nuestra confianza no está en el predicador, sino en tu Espíritu Santo. Y por eso te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu abra ojos, abra oídos, abra mentes
transforme corazones, prepare corazones para que la semilla del Evangelio sea sembrada y fructifique para la gloria de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, y permite que el predicador al final pueda encontrarse como un obrero aprobado por ti, que no tiene de qué avergonzarse, porque ha trazado tu palabra con rectitud, sin desviarla, sin sumarle ni quitarle. En el nombre de Jesús, amén y amén. El relato que tenemos frente a nosotros nos ayuda a hacer un cambio. Venimos estudiando todos estos 11 capítulos donde hemos visto básicamente la historia de la creación y de muchas cosas que nosotros vivimos el día de hoy. Pero a medida que nos acercamos al final del capítulo 11, comenzamos a ver como que esta idea o este panorama con un zoom bastante alejado comienza a enfocarse. Es como cuando usted abre Google Maps, si usted ha hecho el ejercicio alguna vez, y entonces la primera vez que usted da una dirección, dice Colombia, le puede mostrar todo el país, pero a medida que usted va haciendo zoom, va ampliando, puede llegar incluso a ver, es algo que a mí me aterra, pero puede llegar incluso a ver el frente de su casa. Básicamente lo que estábamos viendo en la narrativa del libro de Génesis ahora comienza a pasar de dejarnos ver, como vimos en el texto anterior, todas las naciones, la formación de todas las naciones de la tierra, y ahora el zoom comienza a enfocarse en una familia en particular, en una nación en particular, y para ser más exactos, en una persona en particular. Y eso es precisamente el tema que tenemos que tener en mente, no solamente para el texto del día de hoy, sino para seguir leyendo la Escritura, porque de aquí en adelante, y cuando digo de aquí en adelante, tengo en mente hasta Apocalipsis, estamos siguiendo el rastro, estamos persiguiendo esta historia de qué pasa con esta familia, qué pasa con esta persona que ha sido escogida por Dios para llevar a cabo su plan redentor. Así que con esto en mente, tratemos de pensar un poco en lo que está sucediendo, porque cuando esta historia es narrada por primera vez, cuando este relato es narrado por primera vez, podemos pensar, según algunos eruditos, que al menos un par de millones de personas se encontraban en el desierto esperando que terminaran los 40 años que Dios había dado como juicio por la incredulidad de aquellos que fueron rescatados de Egipto y estaban esperando para entrar a tomar posesión de la tierra de Canaán. Ellos tienen una instrucción clara que Dios les ha dado, esos 2 millones por lo menos de personas, de israelitas, y la orden es sencilla de decir, pero tal vez difícil de digerir. Van a entrar a la tierra prometida y van a borrar el rastro completamente de todos los cananeos. No pueden unirse con ellos, no pueden tener negocios con ellos, tienen que expulsarlos de la tierra y si es necesario, lo vamos a ver, tienen que quitarle la vida hasta el último de los cananeos para que ellos tomen posesión. Así que cuando uno recibe una instrucción de ese tipo, puede tener algunas conjeturas equivocadas en su mente. Si alguna vez te han escogido para ser parte de un equipo que va a hacer algo muy importante, tal vez tú puedas pensar que estás allí inicialmente porque tú eres lo mejor que pudieron conseguir, eres lo mejor de lo mejor. Pero si tú has tenido situaciones como la mía, yo recuerdo que viviendo aquí, cuando mis papás vivíamos en Bogotá, nos trasladamos para Barranquilla a la edad de 11 años míos, y yo ahora soy acuerpado, así que piénsame cuando tenía 11 años. Y entonces aquí en la costa jugaban muy bien al fútbol y yo tenía asma crónica, andaba con 4 inhaladores en los bolsillos, pero yo tenía algo, yo tenía el balón. Entonces yo iba a la cancha y yo tenía el balón, así que yo ponía el balón y comenzaban a usar el término costeño, sacar línea. ¿Alguna vez sacó línea? Bueno, yo era el último que llamaban en la línea, pero yo tenía que ser consciente de que yo estaba en la cancha no por mis habilidades futbolísticas, sino porque yo tenía el balón. Yo era consciente de eso, entonces me sentía privilegiado de estar allí en medio de la cancha
corriendo detrás del balón, asegurándome que no me robaran el balón, pero yo estaba en la cancha. Bueno, hermanos, el problema es que a veces nosotros no somos conscientes de que no estamos en la cancha porque somos muy buenos. A veces se nos olvida que estamos en la cancha por razones completamente insólitas, por razones completamente improbables. Y los israelitas podrían estar pensando que ellos iban a entrar a tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán, porque Dios quería limpiar la tierra de la maldad de los cananeos y llenarla con los buenos, piadosos y justos israelitas. Hermanos, no hay nada más lejos de la realidad, porque si usted ha leído el libro de Jueces, si usted ha leído el libro de Reyes, si usted ha leído los profetas, usted seguramente puede estar de acuerdo conmigo en que los israelitas eran menos todo justos, en que los israelitas eran todo menos piadosos, por lo menos la gran mayoría de ellos no lo eran. De hecho, en algún texto en el Antiguo Testamento se nos dice que ellos contaminaron la tierra de Canaán mucho más de lo que lo tenían contaminado los cananeos. Así que es necesario, antes de que ellos entren en la cancha, antes de que ellos entren al campo de juego, antes de que ellos lleven a cabo su misión, que ellos puedan entender quiénes son ellos en realidad, por qué Dios los ha llamado y cuál es el propósito que ellos tenían. Aun cuando yo entraba a la cancha solo porque tenía el balón, una vez que me asignaban equipo, me decían, tu función es hacer que la bola no llegue al otro arco. Yo tenía que ser eso claro, eso es lo que yo tenía que hacer. No lo hacía muy bien, dicho sea de paso, pero por lo menos yo sabía qué se esperaba de mí adicional a aportar el balón. Bueno, en la historia que tenemos frente a nosotros vamos a ver cómo Dios le permite a estos israelitas entender su origen y corregir un poco su visión distorsionada y recordar cuál era el propósito por el cual Dios los había llamado. Y para nosotros, tal vez tú digas, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Yo no estaba en el desierto y yo sí juego bien al fútbol. Entonces yo no tengo el problema de Juan, ni tengo el problema de los israelitas. Pero hermanos, creo que si nos analizamos y nos miramos frente al espejo, tal vez, solo tal vez tú eres más santo que yo y no te pase, pero tal vez algún día has llegado a la iglesia el domingo y te has cruzado con tu vecino que viene entrando de estar amanecido en cosas indebidas y sientes que tú eres mejor que él. Tal vez crees que tú has respondido al llamado del evangelio porque tú eres más inteligente, porque tú eres más piadoso, porque tú sí entendiste cómo era la jugada. Bueno, hermanos, esa no es la realidad. Y muchas veces, aún siendo parte de la iglesia, igual que los israelitas, perdemos el propósito, no entendemos por qué Dios nos ha llamado. Así que vamos a entrar a nuestro texto en este mensaje titulado Un llamado insólito, un llamado insólito. Y mi punto principal, que creo que es el punto que el Señor está inspirando a Moisés a poner, es que Dios escoge personas improbables para bendecir a todas las naciones. Dios escoge personas improbables para bendecir a todas las naciones. Así que vamos a ver dos puntos fundamentales y los vamos a desarrollar. Número uno, siguiendo la misma línea del texto en el capítulo 12, 1 al 9, tenemos el llamado. Y luego estaremos mirando la respuesta a este llamado. Pero una de las cosas interesantes, si tú vas conmigo al texto, es quién llama. Una de las cosas que los israelitas tenían que entender es que es Dios el que llama. Así que tenemos que ver esta historia. En Génesis capítulo 10 se nos narra todas las historias de las naciones, se nos da un listado de naciones. En Génesis capítulo 11 vimos Babel y cómo Dios confunde las lenguas, cómo Dios confunde los idiomas y se crean todas las naciones. Pero ahora, en medio de esas naciones, Dios va a formar una nueva nación. Pero es importante porque el texto comienza diciéndonos que es el Señor el que le dice a Abraham.
La iniciativa es divina. No es Abraham el que se presenta delante de Dios y le dice: oh Señor, yo estoy preocupado porque todos nos hemos desviado. Y entonces, si todos nos hemos desviado, ¿cómo se cumplirá la promesa de que la simiente de la mujer le aplaste la cabeza a la serpiente? Señor, ¿cuál de estas naciones te va a dar gloria? ¿Cuál de estas naciones va a invocar tu nombre? Así que yo vengo, Señor, delante de ti para ofrecerme. El texto no dice eso porque simplemente, si dependiera del hombre, nadie se acercaría a Dios. Y es Dios el que toma la iniciativa, y es algo tan precioso porque a medida que tú avanzas en la historia te vas a dar cuenta que de hecho Dios había decidido llamar a Abraham desde antes de la fundación del mundo. Abraham no es un plan desesperado de Dios. Lo que estamos viendo aquí frente a nosotros es que este Dios creador del universo tiene completo, total y absoluto control del desarrollo de la historia de su creación. Mucho antes de Abraham, Dios había llamado a Abraham. De hecho, para citar evangelios, Jesús, hablando de su propia deidad, dice: antes que Abraham, yo soy. Y el punto es, Dios es el que llama. La iniciativa de la relación, del pacto que Dios va a hacer con Abraham, es divina. Es de parte de Dios, no es de parte de Abraham. Y estos israelitas que estaban allá en el desierto tenían que recordar que si ellos estaban en el desierto es porque Dios los sacó de Egipto. Es porque Dios en Abraham los había escogido a ellos. Pero eso nos lleva a cuestionar también, bueno, Dios llama, pero ¿a quién está llamando? Y si una respuesta rápida es, pues Abraham. Eso dice el versículo 1. El Señor le dijo a Abraham. Pero nosotros no empezamos nuestra predicación hoy, nuestra lectura en el capítulo 12, sino que la iniciamos en el capítulo 11 al final. Y esos versículos, esos nombres que Danilo estuvo leyendo, no son simplemente para llenar espacio. No es simplemente para proveer opciones de nombres a los papás que están esperando hijos porque le harían un daño muchas veces, sino que están allí para darnos el contexto de quién es Abraham. Porque esto es importante para nuestro relato. ¿Quién es Abraham de acuerdo a los versos anteriores? Se nos dice que de dónde era Abraham, Ur de los Caldeos, de la tierra de Harán. Este hombre es un impío. Abraham no era un hombre piadoso. Yo no sé si notas que cuando estuvimos hablando en los capítulos anteriores de Enoc, se nos dijo que era un hombre piadoso, que caminaba con el Señor. De Noé se nos dijo que era un hombre piadoso, que caminaba con el Señor. Pero ¿qué se nos dice de Abraham? Dios llamó a Abraham y el contexto que se nos provee para Abraham en los capítulos anteriores, capítulo anterior, dice lo siguiente, versículo 27 del capítulo 11. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Aram. Y Aram fue el padre de Lot. Pero Aram murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Aram, el hermano de Nacor, pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Y cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras estaba en Harán. Cuando yo estoy diciendo que Abraham era un impío, no solamente porque puedo ver esto, sino que la propia Escritura nos lo dice más adelante. Josué, capítulo 24, el último discurso de Josué, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo, préstale atención a esto que Josué le dice al pueblo en su último discurso. Esto dice el Señor, Dios de Israel,
hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Me gusta, si vamos, voy a leerles de la Biblia Las Américas, que nos deja ver un poco, una palabra un poco más fuerte hacia esto. Dice, yo tomé, espérame que se me cambió. Aquí Josué. Los hermanos de la alabanza me movieron aquí un par de cosas y los estoy amando mucho. Josué capítulo 24, versículo 1, te dice el versículo 2, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes. La palabra original es los padres de ustedes, y esta no es una palabra cualquiera, porque está trazando el origen de estos israelitas en el desierto a un pueblo pagano. Es un pueblo que adoraba a otros dioses. Mira lo que dice el versículo 2 allí. Es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes. El énfasis de Josué, y es el mismo énfasis que tiene aquí Génesis, es recordarnos que Abraham no era un seguidor del Señor cuando el Señor lo llamó. El texto nos está indicando que el origen de Abraham es el mismo origen de los cananeos. Que el origen de Abraham es el mismo origen de todos los adoradores. De hecho, si tuviéramos tiempo lo haríamos, pero en el listado algunos de los nombres en la familia de Taré son nombres asociados al culto a la luna. Lo que nos deja ver que eran adoradores de los astros del cielo. No era gente piadosa, sino que teníamos un hombre impío. Y hermanos, ¿por qué eso es importante? Porque al igual que los israelitas no fueron escogidos, al igual que Abraham no fue escogido porque era piadoso, tú y yo tampoco. Tú no estás aquí sentado en la mañana de hoy si es que el Señor ya te ha salvado, porque tú estabas buscando del Señor, porque tú no querías las cosas del mundo, porque tú querías dedicar tu vida al servicio al Señor. Si alguna vez tuviste ese deseo, era porque Dios ya te estaba llamando. Estás aquí no porque seas mejor que el resto de las familias de la tierra. Estás aquí porque a pesar de ti, Dios te llamó. Y eso es necesario recordarlo. Es necesario recordarlo, hermanos, porque vemos tanta gente a nuestro alrededor haciendo locuras. Es necesario recordarlo porque vemos aún muchas iglesias, pastores que están predicando equivocadamente. Yo necesito recordarme que hace unos años esta iglesia no estaba en mejor condición espiritual. Que hace unos años estábamos predicando las mismas locuras que hoy estamos tratando de enseñarle a otros. No prediques eso, no dice eso la Biblia. Cuidado con lo que estás haciendo. Hay una cosa que se nos olvida con frecuencia y es de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde venimos? La próxima vez que te sientas tentado a mirar por encima del hombro a tu vecino impío, acuérdate que tú no estás haciendo lo mismo que él o más que él, simplemente porque Dios en su soberanía, misericordia y gracia te llamó. No se trata de ti, no se trata de mí. Segundo, otro detalle interesante es que Dios está llamando, lo vamos a ver ahorita, a Abraham y le dice, voy a hacer una gran nación de ti. Y para que haya nación, tiene que haber gente. Pero Dios dice que va a ser una nación de Abraham. Sin embargo, si tú le prestaste atención en el versículo 30 del capítulo 11, dice un detalle. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Sarai era estéril. Y entonces uno piensa en la manera, voy a usar mi ilustración del inicio, en la manera en que Dios está sacando la línea y uno dice, esta es la línea, la peor línea. Este es el peor equipo. ¿Cómo escoges a un hombre pagano para hacer una gran nación, pero aparte la esposa es estéril? Este hombre tiene 75 años, no ha tenido el primer hijo y tú quieres formar una gran nación con él. Señor, creo que te equivocaste de equipo, te equivocaste de jugador. Pero hermanos, Dios no se equivoca. Es escogido con propósito. De hecho, los siguientes patriarcas que estudiaremos en Génesis
también tenían esposas estériles. Hay un patrón, y ese patrón básicamente es que toda la gloria va a recaer en una sola persona en la historia de la redención, y esa persona es Dios. Porque contra toda probabilidad, Dios llama a Abraham. Tú nunca hubieras llamado a Abraham si ese fuera el propósito, pero Dios escoge a un hombre pagano con una esposa estéril. Mi amado hermano, Abraham estaba incapacitado moralmente y también físicamente. Y cuando se trata del llamado que Dios puede hacer a la vida de alguien, ninguno de nosotros estaba calificado, desde la perspectiva que tú quieras verlo. Ahora, en este llamado también se nos deja ver el contenido del llamado, que es lo más importante en el texto. ¿A qué es que llama Dios? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y podríamos ver dos cosas en este llamado. Número uno, unas condiciones de este llamado. Y número dos, unas promesas que se convierten en el centro para muchos eruditos de lo que Dios va a desarrollar de aquí en adelante. Dios le dice a Abraham tres cosas. Número uno, deja la casa de tu padre, deja tu patria, tus parientes, vete a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, Dios está llamando a Abraham a salir de su comodidad. Excavaciones han mostrado que la ciudad donde vivía Abraham no era un caserío pequeño, era una de las ciudades más desarrolladas de la era antigua. Abraham, según el relato, era un hombre próspero, porque él dice, versículo 5, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones. Y hay un paréntesis, animales, todas las personas que había incorporado las de su casa en Harán. Significa que Abraham había comprado siervos. Eso no era muy común. Abraham era un hombre próspero, no sabemos cuán próspero, pero era un hombre próspero. Y Dios lo llama para que salga de ese lugar, porque una de las cosas que tienen que entender los israelitas y nosotros hoy es que el llamado implica movimiento de un punto donde estás al punto donde Dios quiere que estés. El llamado de Dios no es estático, el llamado de Dios implica movimiento, y ese movimiento en el caso de Abraham dice, deja todo lo que te da seguridad. Deja todo lo que te da tranquilidad y comodidad en esta tierra. Y hermanos, yo me uno a los eruditos que aquí ven, es imposible no pensar en el llamado del Señor Jesucristo a sus discípulos. Déjalo todo. Tienes que tomar tu cruz. Tienes que dejar tu manera egoísta de vivir. Tienes que dejar de pensar en ti mismo. No puedes considerar más valioso ni a tus padres, ni a tu esposo o esposa, ni a tus hijos, ni siquiera tu propia vida. El Señor dijo, el que por su causa pierda su vida, la va a ganar. Pero el que prefiera cuidar su vida, la va a perder. No se trata de odiar, no se trata de desechar, se trata de entender que hay algo mucho más valioso. Dios no llama a nadie para dejarlo en el mismo lugar. Te puedo dar una ilustración sencilla. Cuando tú estabas en tu casa viviendo con tus papás y tú estabas en el cuarto y tu mamá decía, Juan, ¿tú qué tenías que hacer? Ir. Está llamando, tú respondes. Y si mamá decía o papá decía, ven, y tú te quedabas en el cuarto, había problemas. El llamado implica salir, y es triste, pero a veces algunos creyentes piensan que Dios los llamó a seguir viviendo como estaban cuando Dios los llamó. Y no es así. Si Dios te ha llamado, significa que tienes que moverte de un lugar a otro lugar. No estamos hablando que a veces pensamos que esos llamados son solo para los misioneros. El día de hoy, providencialmente, tenemos este texto en nuestra programación y hoy estaremos enviando a 11 hermanos, 11 miembros de esta iglesia para plantar la nueva iglesia en Simón Bolívar. Ellos van a tener un movimiento adicional. Ellos están siendo llamados, pero imagínate decirles, ok, los llamamos, Dios los ha llamado, ustedes han entendido que Dios los ha inquietado para dejar esta iglesia y plantar una nueva iglesia en el sur de la ciudad, pero ellos aparecer el próximo domingo aquí. ¿Qué diríamos? Hoy los vamos a despedir y el otro domingo aquí están 3 de ellos. ¿Y qué están haciendo? Aquí orando por la plantación. ¿Qué haces aquí?
Se supone que si Dios te llamó y tú aceptaste ese llamado, ¿dónde deberías estar? Allá. No todos los llamados son así. No todo el mundo se tiene que ir. Y eso es importante. No es que todo el que viva en ese sector tiene que irse. Hay gente que Dios le va a decir, permanece todavía en este lugar. Pero espiritualmente hablando, todo llamado de Dios implica salir de un lugar para avanzar hacia otro lugar. Tenemos que dejar nuestra vida antigua. Las cosas viejas pasan, las cosas nuevas llegan. Abraham tiene que caminar en fe. Esto es algo que siempre me ha cuestionado a mí, porque Dios le dice, deja todo y vete a la tierra que te mostraré. Abraham tiene que confiar en el Señor. Se demanda de Abraham fe. Y entonces podríamos decir, bueno, qué bueno que era Abraham que tuvo fe. Mi amado hermano, si Abraham tuvo fe para avanzar, es porque Dios le concedió esa fe. Si alguien decide tomar la cruz y seguir a Cristo, es porque Dios le concedió esa fe. Si alguien decide poner su confianza únicamente en el Evangelio, es porque Dios le dio esa fe para confiar únicamente en el Evangelio. Pero no dejamos de lado que Abraham confió y Abraham caminó hacia una tierra que le iban a mostrar. Quiero que pienses un segundo en eso. Bueno, tristemente a veces somos ingenuos y nos dicen, mira, dame esto que te voy a dar, esto que no vas a ver, pero algún día te lo voy a dar, y lo hacemos. Pero el punto aquí es que Abraham estaba en una ciudad importante, cómodamente, y Dios le dice, a una tierra que te mostraré. No hubo un mapa, no hubo un plano, mira Abraham, así va a ser la ciudad, vamos a hacer esto o aquello. No, una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuándo? Cuando llegues allá. Cuando en el camino te voy diciendo. Básicamente lo que implica nuestro texto es Abraham debe confiar en el Dios que le ha llamado. Hermanos, nosotros caminamos por fe, no la clase de fe que el mundo promueve, no la clase de fe que el Evangelio de la Prosperidad promueve, sino la fe en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. No podemos perder de vista esto, porque es a donde vamos a llegar. Dios ha prometido sacarnos de donde estamos hasta que lleguemos a la imagen perfecta de su Hijo Jesucristo. Y vamos a llegar. Muchas veces yo digo, no sé cómo voy a llegar. Yo soy tan pecador, yo tengo tantas falencias, yo soy tan terco. Pero Dios nos va a llevar hasta la tierra prometida, hasta la Jerusalén celestial. Se nos ha anunciado, no la hemos visto, caminamos por fe hacia ella. Dios le da promesas a Abraham, y esta promesa, vamos a leerla juntos. Ve conmigo allá a tu Biblia, por favor. Dice, bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El versículo 3 del capítulo 12 es como la cúspide del anuncio, un preanuncio del Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque es la manera en que Pablo interpreta esto, es la manera en que Pedro interpreta lo que tenemos frente a nosotros en este momento. Para aquellos en el desierto era entender el propósito. ¿Cuál es el propósito? Dios va a ser una nación grande para que esa nación sea de bendición para otras naciones. Y entonces ve conmigo y visitemos a los israelitas en el desierto y pregúntate, ¿cómo es que yo voy a ser de bendición para los cananeos y voy a entrar a matarlos? ¿Cómo es de bendición para ellos que Dios nos saque de Egipto con todas las riquezas de Egipto, estemos en el desierto y ahora estemos aquí aguardando para empuñar la espada? Y usando un lenguaje muy coloquial, no vamos a dejar títere con cabeza. ¿Cómo es eso de bendición para los cananeos? El problema es que nosotros vemos las cosas, como lo dice en otro punto, desde una perspectiva humana, pero la bendición de la que está hablando el Señor aquí no se trata de llegar a la tierra de Canaán y construir ciudades. No es llegar a la tierra de Canaán a poner hospitales. No es llegar a la tierra de Canaán a cuidar de los huérfanos y de las viudas. Todas esas son cosas buenas, pero no son el propósito. No es la bendición de la que Dios está hablando en este texto. No se trata simplemente de llegar
y caerle bien al vecino. La manera en que esta gente va a ser bendecida es porque Dios va a hacer que algunos de ellos se vuelvan de sus malos caminos y se conviertan en adoradores del verdadero Dios del cielo. ¿Cómo puedo decir esto? Porque estamos dejando que la propia Biblia interprete este texto. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 25. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 3, versículo 25. Está predicando el apóstol Pedro, y en este discurso, después de que ha sanado a un paralítico y la gente está asombrada y los arresta, mira lo que dice aquí al final, versículo 25. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios le prometió a sus antepasados, pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes, o más bien, como dice la Biblia de las Américas, en tu descendencia. Lo que está haciendo acá, básicamente Pedro está ayudándonos a clarificar cuál tipo de bendición está hablando el Señor a Abraham. ¿Cómo es que entrar y expulsar los cananeos es de bendición para los cananeos? Y yo puedo pensar rápidamente en un solo ejemplo, puedo pensar en Rahab, la prostituta, que cuando llegan a la ciudad de Jericó, la primera ciudad que va a ser destruida, esta mujer y su familia son preservadas. Y esta mujer va a aparecer en la línea genealógica del Mesías. El destino de esta mujer, que vivía en una ciudad fuerte como Jericó, cambió para poder ser bendecida. Y mira la aplicación en el versículo 26, cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. La manera en que Dios bendice, acompáñame, lo miramos allí en la Biblia de las Américas. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. El plan que tiene Dios en mente para Abraham y la nación que va a levantar a través de Abraham es que a través de esta nación llegue el Mesías. Pero ellos todavía no están viendo al Mesías. Ellos tienen que entender que al venir a la tierra prometida, teniendo al Señor como estandarte, algunos de ellos se volverían al Dios verdadero y dejarían atrás los ídolos. Pero Dios no está llamando a Abraham pensando únicamente en la generación del desierto. Dios está pensando en cada uno de nosotros. Dios estaba pensando en Cristo Jesús. Esta descendencia no es plural. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículos 8 y 9 nos aclara esto. Dice, no dice a tu descendencia, tus descendientes, como si fueran muchos, sino que es singular, uno solo. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, entiende que este en ti, que Dios le está diciendo a Abraham, ese ti realmente es ¿quién? Cristo, quien está en la semilla humana de Abraham y vendrá por la línea de Abraham, pero que en realidad es el mismo Dios encarnado. Es el mismo Dios del cielo, en el cual todas las familias de la tierra son bendecidas. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, porque si no podemos perder el punto. Rahab simplemente fue una muestra de ese fruto. No sabemos si hubo más cananeos que se arrepintieron. No sabemos cuántos más decidieron de poner las armas y volverse al Dios vivo que está en los cielos. Pero lo que sí sabemos es que la bendición de la que está hablando es apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Hermanos, físicamente Dios le entregó la tierra física de Canaán a los israelitas, pero muchos de esos israelitas que recibieron tierra donde fluye la leche y la miel van a estar en el infierno. Cuando nosotros perdemos de vista el propósito espiritual de la iglesia, cuando perdemos de vista el propósito por el cual Dios nos ha llamado, cuando perdemos de vista cuál es la bendición de la que Dios nos ha hablado, podemos sentirnos frustrados.
Gente diciendo, pero ¿por qué entonces no me sano? Gente diciendo, ¿por qué no he podido comprar casa? Gente preguntándose por qué los negocios no le salen bien, por qué pierde dinero. ¿Por qué no gana más dinero? ¿Por qué no puede salir de vacaciones, hacer tantas cosas? Pero Pedro nos deja ver que la bendición que se da en la simiente de Abraham tiene un propósito. ¿Cómo sabemos que hemos sido bendecidos? Si hemos sido apartados de nuestros malos caminos. Si tú estás en Cristo, tú ya has sido bendecido. Si tú estás en Cristo, tú eres una prueba de que la promesa que Dios le hizo a Abraham se ha cumplido. Porque Dios no solamente quería bendecir al pueblo que saliera de Abraham, los israelitas. El propósito de Dios era que esa familia, esa nación que saldría de Abraham, se convirtiera en bendición para todas las familias de la tierra. Y no puedes perder el momento en que Dios le dice esto a Abraham, porque tienes detrás a Babel. Hermanos, nuestro Dios es misericordioso y lleno de gracia. Porque Dios acaba de dispersar a todas las naciones. Dios acaba de crear a todas estas naciones. Y créeme que no salieron de Babel diciendo Jehová vive. Salieron en su rebelión, salieron confundidos más en sus corazones. Pero no bien Dios los expulsa y los dispersa. Y de ellos mismos saca uno para hacer una nación y poder bendecir a todos esos que salieron expulsados. No todos van a llegar. Pero el texto no lo anticipa. Mira lo que dice aquí. Bendeciré ¿a quiénes? A los que te bendiga, y maldeciré a los que te maldigan. Y básicamente lo que está pasando aquí, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. El apóstol Pablo nos lo explica de una manera tan preciosa porque nos recuerda que somos aroma de vida para unos y aroma de muerte para otros. Cada vez que nosotros estamos llevando a cabo la misión que tenemos, cuando los israelitas están entrando en la tierra de Canaán, fueron de bendición para unos y fueron de maldición para otros. Aquellos reyes que se unieron para tratar de acabar con el pueblo de Dios fueron destruidos. Aquellos pueblos que se levantaron con espada para atacar al pueblo de Israel fueron destruidos. ¿Por qué? ¿Porque eran muy buenos los israelitas peleando? No. Porque Dios cumple sus promesas. Y Él tenía un plan más grande. ¿Cuál es el plan más grande? La simiente de Abraham es la que va a traer la bendición completa a la humanidad. Y si muere el pueblo de Israel, ya no viene la simiente. Así que el plan de Dios, como lo vimos hace 8 días, va a prevalecer. Pero de igual manera sucede con nosotros cuando predicamos el Evangelio. Cuando compartimos las buenas nuevas, cuando anunciamos las buenas nuevas, no siempre terminamos viendo bendición para otros. Para algunos somos aroma de muerte y el apóstol Pablo lo explica con claridad. Somos aroma de vida para los que creen y se salvan. Somos aroma de muerte para los que nos rechazan y se condenan. Eso es lo que estamos viendo acá. Mis hermanos, lo que tenemos frente a nosotros es una de las primeras predicaciones del Evangelio. Dios está llamando a Abraham para que anuncie que en su simiente van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora, el texto nos deja ver también la respuesta del llamado, que sería mi segundo punto. ¿Cómo responde Abraham y cómo se espera que haya la respuesta al llamado que Dios hace aquí? 2 cosas. Número 1, obediencia. Versículo 4 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Es sencillo, ¿no? Dios llama a Abraham, sal de tu tierra, deja a tus parientes, deja a tus padres y vete para donde yo te voy a mostrar. ¿Y qué hace Abraham? Sale tal cual como Dios le ha ordenado. Y colorín colorado, ¿el cuento se ha acabado? No, porque tenemos varios capítulos adelante donde veremos que Abraham no siempre va a obedecer. Pero hay un primer movimiento que nos deja ver la fe de Abraham, la respuesta positiva de Abraham. Ya sabemos que es porque Dios ha obrado, pero Abraham está intercediendo allí en un sentido, respondiendo en obediencia. Hermanos,
No hay otra respuesta posible, aprobada por Dios ante el llamado que Él hace. ¿Cuál es la respuesta? Arrepiéntete. Si tú lees las cartas del Nuevo Testamento, te vas a encontrar una y otra vez a los apóstoles predicando lo mismo. Es necesario que ustedes se arrepientan. En el capítulo 3, donde Pedro está predicando, los vuelve a llamar al arrepentimiento. Su primera predicación, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2, los llama al arrepentimiento, a volverse a Dios y a poner su fe en Cristo Jesús. Pero aquellos que responden en obediencia, se les nota, pregunta tonta, esas que yo hago a veces: ¿cómo sabemos que Abraham obedeció a Dios? La primera respuesta es porque está en la Biblia, pero de manera práctica es porque Abraham, ¿qué hizo? Salió. Esto es tonto, pero creo que es necesario que lo aclaremos. No puedes seguir aquí domingo tras domingo viniendo a escuchar la misma palabra, diciendo que la crees sin que hagas algo. No te engañes. Porque el texto no dice que Abraham se quedó en su casa listando todo para el viaje. El texto no dice que Abraham dijo: sí, claro, pero espérame que tengo unos negocios pendientes, tengo una gente por comprar, unos animales por criar, tengo asuntos, tengo a Sara en un tratamiento para que pueda tener hijos. Déjame que el tratamiento termine y luego camino. Abraham sale. Es lo que dice el texto. Entonces Abraham partió. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había ordenado. Hermano, tú obedeces cuando obedeces. Creo que se te grabe. Tú obedeces cuando obedeces. Tú no obedeces antes de obedecer. El Señor Jesucristo cuenta esta parábola de este amo que tenía 2 siervos y llama al primer siervo y le dice: ve y haz esto. Y el siervo dijo: claro que sí, ya lo voy a hacer. Pero salió y no lo hizo. Y luego llamó a un segundo siervo al que le dijo: haz esto. Y el siervo dijo: no quiero. Pero salió y lo hizo. Y Jesús hace una pregunta de estas: ¿cuál de los dos obedeció? Y todo el mundo supo la respuesta: el segundo. Ok, ten cuidado con ser del primero. Porque no puedes pasarte la vida viniendo el domingo a este lugar y decir: sí, yo sé que eso es verdad, y salir a hacer exactamente lo mismo que venías haciendo. Tú obedeces cuando obedeces. La obediencia trae un costo. Mira lo que nos dice aquí el texto. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y de hecho el texto enfatiza que Abraham tenía 75 años, y sí, la gente tenía más fuerza, la gente vivía más, pero recuerda que el Nuevo Testamento dice que cuando Abraham tiene a Isaac a la edad de 100 años, ya se consideraba que estaba anciano, es decir, que podía vivir más, pero no era un muchacho de 20 años. Y no es lo mismo arrancar un viaje de estos a los 20 que a los 70. Abraham sale a esa edad. El texto nos da detalles que nos ayudan a comprender la dificultad. Tomó a su esposa, tomó sus posesiones y se dirigió a la tierra de Canaán. Y cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquén y allí estableció el campamento junto al roble de Moré. ¿Por qué se nos dice esto? Porque Abraham, que vivía en una ciudad, de aquí en adelante va a pasar toda su vida habitando en tiendas de campaña. Abraham no llegó a construir una ciudad fortificada. Abraham no llegó a vivir en una ciudad fortificada. Abraham fue llamado de vivir en Altos de Buenavista para acampar a las afueras de Malambo. ¿Eso nos ayuda a entender? Ok, ya entendimos. Sé por qué tengo a Malambo en la cabeza estos días. También hay aeropuerto en Malambo, como alguien me dijo. Ok, hermanos, pero el punto nuestro es que Abraham no sale de incomodidad para comodidad en su tierra, en su vida terrenal. En su vida terrenal, aunque tuvo posesiones, Abraham terminó viviendo en tiendas de campaña. ¿Qué significa eso? Que usted mañana tiene que vender su casa, comprarse un camping y vivir a las afueras de Malambo para ser como Abraham. No sea tonto. No vaya a hacer esa necedad, no cometa esa locura. Lo que tienes que entender es que el seguir a Dios implica incomodidad. Hay un costo y yo creo, estoy convencido de esto, de que aquí
en este lugar hay muchos seguidores del Evangelio de la prosperidad. Y voy a decir esto con amor y voy a tratar de bajar el tono de mi voz. Pero yo quiero decirles que aquí hay seguidores del Evangelio de la prosperidad. Y no estoy hablando de los que llevan tal vez 2 semanas aquí. Estoy hablando tal vez de miembros de esta iglesia. Tú dices, no, yo no pacto. No, yo no estoy. Es que el Evangelio de la prosperidad tiene dimensiones. No solamente son los que están pactando y declarando y atando y una cantidad de cosas. No solamente son los que quieren ser multimillonarios. El Evangelio de la prosperidad tiene una versión light, tiene una versión ligera y es la búsqueda de la comodidad. Yo no quiero ser rico, yo quiero estar tranquilo. Bueno, el llamado del Evangelio no es a vivir una vida tranquila. Gloria a Dios si la vivimos. Pero algunos no están dispuestos a incomodarse. No están dispuestos a incomodarse para corregir sus hijos. No están dispuestos a incomodarse para atender bien su casa. Es que yo disfruto mucho las películas en la noche, leer la revista en la noche y mi esposa quiere que hable con ella. Yo tengo derecho a descansar. Yo ¿por qué voy a servir, hermano? Yo vengo los domingos, pero yo sé que el seminario está creciendo y se necesita apoyo, pero también venir un sábado. Ay, hermano, uno tiene derechos. Ten cuidado, porque tal vez el problema no sea el seminario. Es en tu vida no estás dispuesto a incomodarte para cumplir con el propósito que Dios te ha llamado. Algunos ni siquiera se quedan después del servicio 20 minutos a conocer a alguien más. Porque, hermano, a esa hora hace hambre. Tráete una galleta de soda y comparte y conoce a 20 hermanos más, un hermano más el día de hoy. Pero no estamos dispuestos a incomodarnos porque en el fondo creemos que Dios fue a la cruz para salvarnos y darnos una vida tranquila. Yo no estoy dispuesto a incomodarme exhortando a aquel hermano que sé que no está viviendo a la manera del Señor porque, hermano, yo no quiero problemas. Yo sé que más gente lo tuvo que haber visto y si no, Dios lo vio, Él se encargará. No, incomódate y acércate a ese hermano. Acércate a ese hermano y le mira, lo que estás haciendo no está bien delante del Señor. No es agradable. A veces la gente piensa que a mí me gusta regañar. A mí no me gusta regañar. A veces sí. Pero el punto es que es incómodo. Es incómodo decirle a alguien, quiero hablar contigo. Decía, estamos ahorita preparándonos para la clase de maestría que empezamos esta semana con varios pastores del país y nos han mandado a leer muchos libros y usted sabe, no es tan fácil, pero hay un libro que nos está dando en el corazón a todos los pastores de esta iglesia. Y en uno de esos libros, el autor, el pastor David Tripp, dice que la explicación, no única, pero una explicación grande, común de pastores que caen y terminan dañando el ministerio y terminan saliendo a veces de la iglesia, no es solamente en el corazón pecaminoso de ese hombre, aunque lógicamente está, sino en los pastores que estaban con él, que no quisieron incomodarse para decirle, hey, esto que estás haciendo no está bien. Prefiero salir de la fiesta, de la reunión de pastores en paz. Decirle a él es difícil. Hace mala cara. Está en la oficina del lado. Él es el que me asigna a la gente que yo digo, no. Y pasan los pastores y nosotros nos cuestionábamos, hermanos, ¿qué cosas estamos haciéndonos de la vista gorda entre nosotros 5? ¿Qué cosas estamos dejando que sigan pasando simplemente porque, ay hermano, tanto problema que hay en la iglesia para crear uno nuevo? Eso muestra mi indisposición a incomodarme por la gloria de Cristo. Porque no es solamente la vida del hermano. Es la gloria de Cristo. Es el nombre del Señor el que puede ser blasfemado. ¿Cuántas cosas hemos visto y hemos decidido no intervenir simplemente por evitarnos problemas en medio de la iglesia? Y pueden haber muchas aplicaciones más. Número 2, como respuesta al llamado, hay una relación nueva. Mira lo que dice el versículo 7. Entonces el Señor se le apareció a Abraham
y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Nuevamente Pablo en Gálatas aplica eso a Cristo Jesús. Lo puedes buscar después, pero quiero llamar tu atención en el verso 7 porque en el verso 1 dice que Dios le había dicho a Abraham, pero el autor es intencional en no usar la misma palabra. No sabemos cómo llamó Dios a Abraham, no sabemos si le habló en un sueño, no sabemos si fue una voz audible, no sabemos si puso un sentir en él, no entendemos cómo fue, no se nos dice, pero cuando llega el versículo 7, el autor es intencional en decirnos que Dios se le apareció. Y en griego la palabra se le apareció significa que se le apareció. Son de las clases griegas que yo les doy a ustedes gratis de vez en cuando. Pero ¿por qué es importante? Porque cuando dice se le apareció, es que Abraham vio a alguien frente a él. Dios está con él. Yo no sé cómo, no sé si es una preencarnación de Cristo, eso no es el debate del día de hoy, pero Dios se le aparece. ¿Y por qué esto es importante? Primero, porque no va a ser la última, pero segundo, hay una relación más personal de Dios con Abraham. Dios ha llamado a Abraham, Abraham ha recibido promesas, Abraham ha confiado en Dios y ahora Dios entra en una relación personal con Abraham. Ahora, Dios está relacionado con todos los seres humanos están relacionados con Dios, pero es una relación de ira, según Efesios capítulo 2. Pero esta es una relación de amistad. Esta es una relación íntima entre Dios y Abraham a partir de ese momento. Una de las cosas más preciosas que tiene el Evangelio es que no se nos llama simplemente a salir del pecado, escapar del juicio venidero y servir a un Dios distante que nos iba a destruir. Y ahora dice, como David dijo a su hijo Absalón: puedes vivir en la ciudad, pero nunca te puedes acercar a mí. No, hermanos, Dios no es David. Dios llamó pecadores, traidores con él, los llamó y les dijo: y ahora no solo vas a vivir en mi ciudad, sino te vas a sentar a mi mesa. Ese es nuestro Dios. El llamado de Dios nos llama no solamente a ir y servirle, sino a estar con Él en una relación personal. Es precioso, no puedo ampliar mucho esto porque me quedan 2 minutos y medio. Pero amados hermanos, mientras que nosotros el día de hoy estamos meditando y alegrándonos y preparándonos para enviar a nuestros hermanos a plantar una nueva iglesia en el sur de la ciudad, la iglesia Fidelidad en su palabra, no pensemos en Abraham. Más bien tenemos que recordar algo más importante. Primero, recordar que si estamos jugando, si nos han llamado a participar, no es porque seamos muy habilidosos. Acuérdese de mí trayendo el balón la próxima vez que usted se sienta como que con razón me llamaron. No, es por el balón que me llamaban a mí. Pero amados hermanos, no pensemos en Abraham, sino pensemos en Cristo, quien no dejó simplemente una ciudad, sino que dejó el cielo, caminó como un peregrino en la tierra de Judea, Jerusalén, sin techo ni almohada, como él mismo lo dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, ni como las zorras que tienen madrigueras. No salió como Abraham, sin saber a dónde iba, sino que Cristo sabía que cada una de sus pisadas en la tierra conducían al monte Calvario. Pensemos en Cristo, quien para tener descendencia no tenía que confiar en el poder de Dios para abrir un vientre, una matriz cerrada, sino que tuvo que morir y ser sepultado en las entrañas de la tierra y una roca detrás de su cuerpo muerto, y que tuvo que esperar en el poder del Espíritu Santo para que lo levantara de la tumba. No nos asombremos de Abraham levantando altares como lo vimos en el texto a medida que caminaba, sino asombrémonos del Hijo del Hombre siendo levantado como un altar para venir a adorar a Dios en la cruz del Calvario. Hermanos, no nos asombremos de Abraham siendo bendición para las naciones y recibiendo bendiciones terrenales. Asombrémonos del Hijo de Dios haciéndose maldición él mismo para que nosotros podamos ser bendecidos en él y podamos ser de bendición para otros. Asombrémonos del Hijo de Dios y démosle gloria, porque él es digno de toda nuestra alabanza. No nos asombremos de que Dios haya hecho el nombre de Abraham famoso.
Asombrémonos de que aquel que tiene el nombre que está sobre todo nombre no se avergüenza de identificarse como nuestro hermano mayor y de que seamos conocidos por su nombre en medio de todas las naciones. Que fidelidad en su palabra no se convierta en un altar a nuestro esfuerzo, sino en un lugar donde el nombre de Jesús sea proclamado con fidelidad. Gloria al Señor. Vamos a levantarnos, hermanos.